Vale, pues perfecto. Antes que nada quería dar la bienvenida a la gente que se incorpora hoy. Creo que está Isidora y nadie más. Faltaba Patricia y eso, pero supongo que ya se irán incorporando. No sé si nos quiere contar un poco la experiencia que has tenido con oposiciones o cosas así. Si tienes micro, si quieres escribirnos por el chat. Te escuchamos. Qué bueno, nada, nunca es tarde, nunca es tarde. Eh, vale, te llegó el libro, ¿verdad? Sí, vale. Pues vamos a empezar lo que sería el tema 6, ¿vale? El tema 6. Hemos dado poquitas clases, no creo que llevemos a 6, 7 clases, ¿vale? Con lo cual hemos ido más o menos aproximadamente a un tema por semana. Y lo que vamos a arrancar hoy es el tema 6, que es un poquito independiente, ¿vale? Así como veíamos los primeros del Estatuto de Autonomía y todo eso, que tenían cierta vinculación unos con otros, este es bastante independiente, porque nos habla de lo que sería la organización dentro del gobierno de Canarias, ¿vale? Entonces, ¿alguien ha tenido una duda de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿No? ¿Hacemos un calle para siempre? Vale, pues vamos a ir colocando esto para arrancar. Venga, a ver. Sí, vale. Pues listo, pues vamos a ver lo que sería nuestro tema 6. Quiero deciros que cuando hicimos el tema 5 se me coló, y se me coló también en el libro, parte del epígrafe del tema. ¿Vale? Que pone Gobierno de Canarias, consejerías, Gobierno de Canarias, denominación y todo eso. Ese es el tema número 6. El tema número 5 es de instituciones y de... creo que os puse, si no me equivoco, en el campus un listadito con los temas bien, ¿vale? La relación, el contenido está bien. Lo único es a la hora de enumerar el tema, ¿vale? Que es un fallito que se nos fue a la hora de editarlo. ¿Qué vamos a ver sobre este tema 6? Lo principal es la forma en la que se estructura el gobierno de Canarias, ¿vale? Habíamos visto otros organismos, que habíamos visto el diputado del común y todo eso, el parlamento, lo que es la presidencia del gobierno, pero internamente, así como en las administraciones, internamente hay figuras como el jefe de negociado, el jefe de sección, hay un montón de figuras dentro de las administraciones para el funcionamiento orgánico de la administración. Lo que vamos a ver ahora es cómo se estructuraría, pero dentro del gobierno de Canarias, ¿vale? Lo primero es que nos habla sobre la composición del gobierno de Canarias, lo hemos visto ya, artículo 51. El gobierno de Canarias está compuesto por las personas titulares de, y aquí están exentos los que se han incorporado hoy, pero los que llevan algo más de tiempo pueden escribir qué completaría esta palabra. ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Veo cara de circunstancia. ¿No? Que sí, quien quiera puede encender la cámara porque así veo si estamos yendo por buen camino o por mal camino, ¿vale? Y no lo puse aquí. Teníamos presidente de Canarias, vicepresidente, que habla de la vicepresidencia, y habla de los consejeros. También existirían esas viceconsejerías, ¿no? Pero la diferencia que tenemos que hacernos siempre es un esquema, sobre todo quien haya estudiado la AGE, porque la AGE habla de vicepresidentes si los hubiese, ¿vale? Sin embargo, en el gobierno de Canarias nos dice una presidencia, una vicepresidencia, consejeros con ese, con lo cual hay varias consejerías, que sería lo equivalente a los ministerios, ¿vale? Las consejerías. Y también hay una figura que no estaría en la Administración General del Estado, que son esas viceconsejerías, ¿vale? Que podrían asumir competencias y todo eso, que si no lo vemos ahora.
Vale, pues ¿a dónde nos vamos? Hay que siempre situarse en la legislación, ¿vale? También el libro va pegando esos saltillos de un lado a otro a medida que vamos estudiando, pero hay que un poco hacerse una idea, a pesar de que lo estudiemos del libro, qué leyes son las que estamos tocando, ¿vale? Para saber un poco, habituarnos, estudiar de las leyes y todo eso, ¿vale? Pues la ley que regula la presidencia y lo que es la composición del gobierno de Canarias, las atribuciones y todo eso, es esta ley 4/2003 de la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Qué nos dice esta ley? Nos habla sobre, por ejemplo, atribuciones. Estaré un poco ausente porque voy a conducir. Vale, sí, tranquila, sin problemas, no pasa nada. Yo ahora luego reviso y paso lista a todo el mundo. No se preocupen por lo de asistencia. Vale, pues las atribuciones como titular del gobierno de Canarias, ¿vale? ¿Qué competencias tiene el presidente? Esto es muy importante porque tenemos que conocer ciertos aspectos de qué puede hacer, qué no puede hacer, y esto puede ser preguntable en los tipos test, ¿vale? Uno de los que yo, pues, sobre todo, perdón, en el libro pongo los listados bastante completos. Ahora, yo me centro aquí ahora cuando estamos estudiando en lo que yo considero que es más complicado o que tenemos que ver con detenimiento, ¿vale? Pero en principio susceptible pues serían más cosas dentro de ese artículo. Pero nos dice, determinan si perjuicio de las que tienen atribuidas por el Estatuto de Autonomía las competencias del presidente, de la presidencia, perdón, de la vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencia de las consejerías, ¿vale? Él tiene que determinar qué competencias va a distribuir entre lo que sería la presidencia y la vicepresidencia. Estamos hablando de que no es una vicepresidencia testimonial, es una vicepresidencia que asume competencias, pero asume competencias residuales que se llaman, que son las que deje asumir la presidencia. Es decir, lo que no asuma la presidencia se lo puede atribuir a la vicepresidencia, ¿vale? Y hay algunas tasadas que vamos a ver que se pueden asumir y otras que no. Luego, después de este resumen de competencias, nos habla de lo importante que tenemos en este tema. El número, la denominación, las competencias y el orden de precedencia de las consejerías. ¿Alguien se acuerda de lo que puede ser el orden de precedencia? ¿Sí? Vale, perfecto. Lo que pasa es que cuando hablamos de jerarquía, se suele hablar de prevalencia. ¿Vale? Pero cuando se habla de precedencia es una numeración. Tú eres la 1, tú eres la 2, tú eres la 3. Se usa, es una tontería, ¿no? Porque a la hora de la verdad, si hay una que es la 1 y otra que es la 2, estamos hablando de una situación jerarquizada, ¿no? Pero para que no se ofenda a nadie, lo que hacen es darle un listado en el que tú eres la 1, tú eres la 2, tú eres la 3. Si hay un problema con la 3, pues la 2 se hace cargo, ¿sabes? Y si hay un problema con la 2, la 1 se hace cargo. Al final va como escurriendo esas responsabilidades. Vale, ¿qué nos dice? Establecer los órganos de apoyo del gobierno, así como su organización y funciones. Eso es lo importante, que vamos a ver ahora. ¿Qué consejerías existen? ¿Cómo se crean? ¿Qué instituciones hay dentro de las consejerías? ¿Vale? Y los órganos de apoyo que están en el gobierno, que es distinto a lo que serían las consejerías. Además de eso, que es importante, nos habla de nombrar y cesar al vicepresidente, vicepresidenta, a los consejeros, así como los que desempeñen la secretaría y la portavocía del gobierno. Ya nos acaba de hablar de 2 órganos de apoyo, una secretaría y una portavocía al gobierno, con lo cual sabemos que ese gobierno va a tener esos órganos de apoyo. Y luego nos dice coordinar la actividad de las consejerías y resolver los conflictos de atribuciones que subsisten entre las mismas. Porque a veces no está clara cuando se hace una delegación de competencia y una cree ostentarla y la otra también. Y entonces existen esos conflictos de competencia que normalmente, para que nos hagamos un esquema mental, los conflictos de competencia entre los órganos se suele solventar por el superior común jerárquico, ¿vale? Hay que entender que si estamos 2 en el mismo nivel, que tenemos competencia y no hay jerarquía, porque no hay prevalencia, porque le hemos dado una precedencia pero no una prevalencia, con lo cual estamos en el mismo nivel
y el conflicto de competencias nos lo va a resolver nuestro superior jerárquico, que sería el titular de la presidencia del Gobierno de Canarias. Vale, pues ahora entramos en lo que serían los órganos que componen el gobierno. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos claro que tenemos una presidencia, ¿verdad? Eso está claro, porque además el artículo que recitó Davinia nos hablaba de que existen presidencias como parte del gobierno. Nos decían que existen consejerías, vicepresidencias, viceconsejerías, ¿vale? Y que todo eso conforma lo que se llama el gobierno autonómico, ¿vale? Entonces, esto, sobre todo, lo que veamos que es susceptible de preguntarse como un listado, es muy preguntable. ¿Por qué? Porque simplemente a quien va a hacer las preguntas, quitar una de estas o poner una cosa que sería, por ejemplo, un órgano inferior que no estaría dentro del gobierno, lo meto dentro del listado y ya tengo para hacer preguntas test fáciles, ¿vale? Con lo cual es importante aprendernos los listados por lo menos completos. Ahora nos habla el artículo 25 de la Secretaría de Gobierno. Ya os dije antes que nos había adelantado dos órganos de apoyo al gobierno. Pero no son órganos que estén dentro de la estructura organizativa, ¿vale? Son órganos de apoyo a lo que sería la función política, ¿no? La Secretaría del Gobierno de Canarias la ejercerá la consejera o el consejero que designe el presidente. Ya habíamos visto que designaban los órganos de apoyo, ¿vale? El presidente, una de las competencias que tiene es designar los órganos de apoyo, con lo cual en esta Secretaría del Gobierno también la designará el presidente. En caso de ausencia, vacante o enfermedad o impedimento temporal, la persona que desempeña en la secretaría correspondiente su suplencia al consejero o consejera que determine el presidente. Con lo cual también lo determinará el presidente. Y ahora nos habla de una cosa bastante arcaica, que es que en el caso de que no los hubiese, será el de menor edad entre el resto de consejeros o consejeras. ¿Vale? Esto parece que estamos hablando de la Constitución, del título 2 de la Corona, donde hay ese orden de primogenitura y tal. Que bueno, es curioso, es una cosa distinta y habrá que estudiarla así, ¿vale? En el caso de que no se designe quién va a sustituir eso, pues el de menor edad, ¿vale? Entonces, os decía esto porque en el caso de que la Secretaría de Gobierno resolviese algún procedimiento, ¿vale? ¿Qué pondrá en el pie de firma cuando esté sustituido por un consejero en su resolución? Cuando, por ejemplo, el secretario del gobierno esté vacante por enfermedad y sea sustituido por un consejero, ¿qué tendrá que poner en ese pie de firma? ¿No? ¿Entendieron la pregunta? En el caso de que el secretario o secretaria del gobierno esté de baja temporal y sea sustituido por el consejero, vale, esos por sustitución por delegación, que no nos preocupemos porque están aquí en las diapositivas, así que vamos a pegarle un repaso rápido. Secretaría del Gobierno le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de la validez de la constitución del órgano, de sus deliberaciones y de sus acuerdos. Aquí cuando yo en las diapositivas os ponga puntos suspensivos es que ponía más texto, pero para hacerlo un poquito más dinámico, porque estas diapositivas son bastante densas, le tengo un poquillo resumido, ¿vale? Pero son esos 3 puntitos que, ojo, eso es para que sepáis que no es el literal del artículo, ¿vale? Vale, ¿qué más? Levantar las actas de reuniones del gobierno. No sé si a alguien le ha tocado ser secretario o algo de eso de una comunidad de vecinos o cosas así. Una asociación, ¿no? Vale, pues son puestos un poco similares. Es decir, al final son los que firman las actas, como que se celebran las reuniones, ¿vale? No es nada así de especial relevancia, solo es para
un poco tema de procedimiento en los órganos colegiados que hay que tener estos puestos de secretaria. Vale, expedir certificaciones de los acuerdos, ¿vale? Disponer de lo necesario para el archivo y la custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de reuniones del gobierno, velar por la correcta y fiel publicación de los actos y disposiciones emanadas del gobierno, es decir, desde que lo firma ese decreto por el presidente del gobierno, que el texto no varíe en lo que se firma a lo que se publica, que eso es una cosa muy importante, y ejercer las demás funciones que se le atribuyen. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno, ¿vale? Compuesto por todos estos órganos y de él depende una secretaría de gobierno, ¿vale? Pues aquí lo tenemos. Vamos a ir. Yo lo que hice fue replicar esta diapositiva por toda la clase de hoy y voy a ir colgándole los apéndices que vayamos viendo, ¿vale? Nos hablaba el artículo que la competencia para... Lo repito un montón de veces. Si me veis que repito cosas es porque es como... Si Edu lo está repitiendo un montón de veces es porque hay que aprendérselo, ¿vale? Entonces, atribuciones que tiene el presidente del gobierno, crear, ¿no? O nombrar los órganos de apoyo, ¿vale? Eso es competencia. Y decía, nos indicaba dos órganos de apoyo, el de secretaría y el de apoyo, el de portavocía del gobierno, ¿vale? Entonces son estos dos órganos de apoyo que hay que tenerlos claros, que los nombra, ¿quién los nombra? El presidente. Vale, pues el artículo nos dice, el presidente o presidenta podrá crear la portavocía, del gobierno, cuyo titular asistirá a las reuniones de los órganos colegiados del gobierno, estando obligado a mantener el secreto de las deliberaciones, ¿vale? Cualquier persona que acuda a las reuniones del gobierno, también lo tenemos en el Consejo de Ministros y todo eso, tiene obligación de guardar el secreto de las deliberaciones, ¿vale? Corresponde a la portavocía del gobierno las funciones y competencias que determinen las disposiciones organizativas. ¿Alguien sabe qué pueden ser las disposiciones organizativas dictadas por el presidente o la presidenta? Esto es pregunta ya de 10, ¿eh? Esto es pregunta ya complicada. ¿Qué es esto, disposiciones organizativas? No. Podemos hacer una cosa, ¿vale? Para no extenderme yo mucho. Si no tienen idea, me lo escriben por el chat. No sé, no tal. Y así, si yo veo muchos no, sigo y no espero, ¿vale? Por si acaso hay alguien que esté ahí meditando diciendo, yo creo que lo puedo conseguir si le doy un par de segunditos más a la cabeza. Vale. Pues nos hablaban de unas disposiciones, ¿vale? De carácter general. Cuando hablamos de disposiciones de carácter general, estamos hablando normalmente de reglamentos, ¿vale? O de instrumentos jurídicos que vinculan a todas las personas o a un grupo muy amplio de personas, ¿vale? Entonces, cuando habla de disposiciones organizativas, son los decretos de organización, ¿vale? De la institución. Si es una consejería, la disposición organizativa de una consejería será el decreto de organización de la consejería, ¿vale? En este caso, cuando nosotros estudiamos los decretos que estaban por arriba uno de otro, ¿verdad? ¿Eso alguien lo recuerda? Que habían unos decretos por arriba y otros por debajo. El presidente del gobierno tenía dos opciones de decretos. Uno que estaban al mismo nivel o al nivel más alto, ¿vale? Relacionado con los decretos que dictaba el Consejo de Gobierno, y otros que estaba al mismo nivel que los que dictaban las consejerías. Hay un decreto que puede dictar el presidente del gobierno que está al mismo nivel que los decretos que dictan las consejerías porque es el decreto de organización. ¿Qué quiere decir? Que la presidencia será como si fuera una consejería de la presidencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene órganos de apoyo al gobierno. Tiene un montón de estructuras anexas, ¿vale? Bueno, solamente para que nos vayan sonando las ideas, ¿vale? No hay que estresarse ahora por no estar entendiendo mucho el concepto, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues como ponía, podrá crear una portavocía, pues ya no podemos pintarlo del mismo color. Habrá que pintarlo como un color de, esto es voluntario, se podrá crear esta portavocía del gobierno, ¿vale? Entonces, pregunta.
Estas ya son preguntas de lo que acabamos de ver, con lo cual ya aquí entra en el saco todo el mundo. ¿A quién le corresponde? 2 puntos. Determinar sin perjuicio de las que tienen atribuidas por el estatuto las competencias de la presidencia, vicepresidencia, así como el número, denominación, competencia y orden de precedencia de las consejerías. A ver si hay unanimidad ahí en las respuestas. ¿No? ¿Quién puede determinar el número de consejerías que van a haber? Muy bien, Calpana. Muy bien, Davinia. El presidente. Son esas competencias que vimos al principio. Ponía el presidente podrá, ¿vale? Bueno, lo llamaba al titular de la jefatura del gobierno de Canarias, ¿vale? Ojo, no sé si nos dará tiempo, pero en todas las diapositivas vuelve a estar esta pregunta, ¿vale? Lo digo por si lo aviso, si va interiorizándose, ¿vale? Presidente crea el orden y las competencias, número y denominación de las consejerías, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un decreto, algo antiguo, ¿vale? De 1991, que nos habla sobre la organización de los departamentos, ¿vale? Cuando habla de departamentos es el símil a lo que sería las consejerías, ¿vale? Sería como esas consejerías o tal, ¿vale? ¿Qué nos dice? La organización de los departamentos en que se estructura la Administración Autonómica de Canarias se efectuará a tenor de los principios constitucionales, estatutarios y legales, que regulan la materia en la forma en la que se establece este decreto. Correcto. ¿Dónde está la chicha? Ya a partir de este artículo 2. La Administración Autonómica se organiza y funciona bajo el principio de ordenación jerárquica de sus órganos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cosas por arriba de las otras, ¿vale? Siempre hay un jefe y hay gente por debajo, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos componiendo todo eso, hay un montón de órganos, vamos a estar nosotros trabajando como funcionarias, a ver si... Vale, todo funcionarias. Funcionarias del gobierno de Canarias, trabajando, por ejemplo, en un registro o gestionando subvenciones o cualquier cosa de esta, ¿vale? Y entonces todos esos puestos de trabajo van a tener superiores jerárquicos que van a confluir en un consejero o consejera, ¿vale? Esa es esa ordenación jerárquica de todos los órganos que tiene dentro la administración autonómica, ¿vale? Son órganos superiores de los departamentos, las viceconsejerías, las secretarías generales técnicas y las direcciones generales, ¿vale? Quien haya estudiado algo de la Administración General del Estado, ¿sí, David? Uh-huh. Uh-huh. Si tendríamos órganos directivos del gobierno de Canarias. Tenemos gobierno, tenemos el gobierno, tenemos los órganos superiores que ya sería la administración y tenemos los órganos que están por debajo de los órganos superiores. Pero no existe una clasificación tan clara de superiores, directivos y no sé qué. ¿Vale? Es simplemente englobarlos así. ¿Vale? Tenemos los órganos superiores de los departamentos, las viceconsejerías, las secretarías generales técnicas y las direcciones generales, ¿vale? Se podrán establecer, además, direcciones territoriales para desarrollar las funciones del departamento o un sector en estas, o sea, en un territorio localizado, ¿vale? Estos órganos superiores, creo, bajo mi punto de vista, que es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Cuáles son los órganos superiores de los departamentos?
las viceconsejerías, secretarías generales técnicas, direcciones generales y las direcciones territoriales. Os voy a hacer un poco lo que sería la situación comparativa con la AGE, ¿vale? Por si acaso eso os puede liar. La Secretaría General Técnica es la subsecretaría del ministerio. Va a ser la persona, la Secretaría General Técnica, que lleve las cuestiones jurídicas, que lleve las cuestiones de personal, ¿vale? Todas esas cosas, ¿vale? Y además va a haber una por consejería, con lo cual tenemos esa Secretaría General Técnica, ¿vale? Las direcciones generales serían como nuestras direcciones generales, ¿vale? Esos órganos que están por ahí, sueltillos, que se encargan de la ejecución material de las cuestiones, ¿vale? Y luego las viceconsejerías es otros órganos de un estatus superior, ¿vale? Por así decirlo, que se encargan de ciertas cuestiones, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Pero lo que hay que semejar es la Secretaría General Técnica, la subsecretaría del Ministerio, ¿vale? Los órganos de superior rango jerárquico dirigen la actuación de los inferiores, ¿vale? Vimos que esto era una estructura jerarquizada. Dirigen la actuación de los inferiores y unidades administrativas que tengan adscritas, ¿vale? El ejercicio del poder de dirección comprende las facultades necesarias para integrar la acción pública del conjunto orgánico dentro del marco jurídico aplicable, y en especial con fijar objetivos, establecer planes, ordenar los servicios, hacer todo este tipo de cuestiones que se les reconoce a todas las autoridades que tengan a su mando cualquier cuestión, ¿vale? Los órganos departamentales, en el ámbito de atribución que les sea propio, podrán dictar instrucciones y directrices. ¿A alguien le suenan las instrucciones y las órdenes de servicio en la Administración General del Estado? Sí. No sé si hay alguien por aquí también. Supongo que a Sofía. Vale. Pues aquí se llaman instrucciones y directrices, ¿vale? Instrucciones y directrices. Pues eso lo pueden hacer los órganos departamentales para coordinar o instruir a los órganos inferiores o los órganos administrativos adscritos. ¿Vale? Las instrucciones. Aquí es donde entra la cuestión de aprendizaje. Las instrucciones son obligatorias para sus destinatarios en todos sus elementos. Si hay una instrucción que dice que la subvención tiene que entrar por registro electrónico, esa instrucción es obligada a cumplir, ¿vale? Sin embargo, vemos que las directrices obligan a sus destinatarios por lo que respecta a los resultados que deben conseguirse y, en su caso, al plazo para alcanzarlo, con libertad de medios para su ejercicio, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos como directriz reducir el uso de el papel, por ejemplo, en las administraciones públicas, pues lo que nos van a decir es hay que reducir el uso del papel un 50%. ¿Quiere decir que nos dicen no cojas registros en tal? No. Quiere decir que hay que reducirlo, con lo cual nosotros nos tocará pues instruir a los ciudadanos para que usen las sedes electrónicas, intentar nosotros no imprimir en papel en los trámites interadministrativos, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Entendemos, no? La diferencia entre los dos, ¿vale? Pues entonces, ¿son obligatorias para sus destinatarios en todos los elementos? Quedo a la espera. Yo sentí que estaba todo el mundo asintiendo con la cabeza. Sí, son obligatorias para sus destinatarios en todos sus elementos el que instrumento organizativo. Luego tengo otro que es obligan a sus destinatarios por lo que respecta a los resultados que deben conseguirse y el plazo para alcanzarlo, con libertad de medios. Ese último que acabo de contar. Instrucciones y directrices. Pues sí, instrucciones y directrices.
instrucciones, tengo a un teniente O'Neill que me instruye y me dice, tú haz esto, tú haz lo otro, ¿vale? Obligatoria en todos sus elementos. Directrices son pautas que se marcan, que dicen que hay que hacer cosas, pero no nos dicen cómo hacerlas, ¿vale? Sí. Mm, 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 ¿vale? Cuestiones. Las leyes se dictan, ¿verdad? Y se dictan para todos. Hay unas leyes que se dictan, que todo el mundo sabe, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo organizas la gestión de tu organización o de tu casa? Pues tu casa la dirige a través de unas normas internas, ¿vale? ¿Quiere decir que cada funcionario, cada funcionaria puede tomárselo como quiera? No. Van a haber unas instrucciones, que las instrucciones normalmente no son de publicación general, es decir, son para cumplimiento de las personas que están trabajando dentro. Ahora bien, si tú no cumples las instrucciones, ¿vale? Puede ser objeto de sanción y te pueden abrir un expediente disciplinario por no cumplir las instrucciones, porque son obligatorias para sus destinatarios, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Os adelanto una mini cosilla, porque el procedimiento administrativo, ¿verdad? Hay cuestiones del procedimiento administrativo que puede ser que hayan que motivarse según artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que tienen que ser motivados los actos que se separen del criterio seguido. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una instrucción y tú haces algo que no está igual que la instrucción o no es conforme a lo que pone en la instrucción, tienes que motivarlo. Si tú no motivas los actos y encima te desvías de las instrucciones que hay, ¿vale? Si eso es muy grave, puede llegar a dar lugar a la nulidad del acto administrativo, ¿vale? Por separarse manifiestamente de todas las instrucciones, órdenes y legalidad posible, ¿vale? Son casos un poco excepcionales, pero quiero decir que es importante entender que esto es una cosa que a la práctica real es importante, es importante. Hay que seguirlo y si no, incluso podemos estar hasta sancionados. Vale. La sustitución de los titulares de las consejerías se efectuará por el presidente del gobierno de acuerdo con el artículo de ley territorial. Vale. Las personas titulares de los órganos administrativos superiores y periféricos serán suplidas temporalmente en caso de ausencia vacante o impedimento temporal por quien designe el órgano administrativo del que dependa. ¿Cómo se rigen las suplencias? Vamos a ver que de forma más o menos general siempre estará el órgano superior el que va a determinar cómo se van a suplir esos órganos. Excepto lo de aquello de la secretaría por el de la edad, ¿verdad? ¿Y la suplencia del presidente? ¿Cómo será? Sí, ¿quién lo sustituiría? Correcto. La persona titular de la vicepresidencia, que tiene que ser miembro del Parlamento de Canarias, sustituye a la persona del titular de la presidencia. Correctísimo. Resto de cuestiones importantes de ese artículo 49 que estamos viendo sobre el Estatuto de Autonomía, que pegamos un pequeño saltito, nos dice, la presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la vicepresidencia y a los restantes miembros del gobierno. Dirige y coordina su actuación y como titular de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la comunidad autónoma. La presidencia podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en la persona titular de la vicepresidencia. Vimos antes que se tenía que determinar el régimen de competencias que iba a tener presidencia y vicepresidencia, ¿verdad?
Pues aquí vemos que ya este estatuto de autonomía nuestro nos está generando la posibilidad de que el presidente delegue. ¿Pero qué funciones? Unas concretas, ¿verdad? Lo dejo aquí 5 segundos antes de que llegue la pregunta. Lo quito. ¿Qué tipo de competencias hay? No, no. ¿Qué tipo de competencias existen en la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Vale? Van por ahí, habían unas ejecutivas también. Esto es pregunta de la convocatoria pasada, ¿vale? Legislativas, de ejecución y esas ejecutivas, ¿verdad? Teníamos justo las que decía, las exclusivas, las de desarrollo legislativo y de ejecución y las competencias ejecutivas, ¿vale? Entonces, dentro de esas 3 competencias que hay, porque esas de desarrollo legislativo y de ejecución van como si fueran en ese pack, ¿vale? Tenemos esas 3, ojo, que entraban en el examen, lo digo, lo vuelvo a repetir, entraron en el examen del año pasado y es una pregunta muy, muy, muy facilona. Aparte de esto, también vamos a entrar nosotros en profundidad porque vimos que el presidente podía delegar en la vicepresidencia funciones ejecutivas, ¿vale? Con lo cual aquí vemos que hay competencias exclusivas, que no es lo que acabamos de ver, las de desarrollo legislativo y de ejecución, que no son las que acabamos de ver, pero hay unas que son competencias ejecutivas. Con lo cual, lo mismo ahí dentro están las funciones ejecutivas. Pues vamos a verlas. Dentro de las exclusivas, lo hago a modo de refresco y para aprovechar que hay también gente que se incorpora, ¿vale? Competencias exclusivas son las que ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra, ¿vale? De forma íntegra. ¿Qué quiere decir? Que son competencias que no tiene el Estado. Son competencias que cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía se le da a Canarias y el Estado no tiene potestad para dictar nada, ¿vale? Existe, a ver si esta de pregunta de examen alguien se la sabe, existe algún tipo de ley que sí es verdad que puede entrar en las competencias de cada uno, porque, por ejemplo, os pongo el ejemplo, una comunidad autónoma podría decir que la edad mínima, esto no es así, ¿vale? Pero lo uso para el ejemplo, que la edad mínima para comprar chuchería son 16 años y otro puede decir que son 12, ¿vale? Entonces, hay una forma que tiene el Estado para que eso no pase y que en todas las comunidades autónomas esté esa misma edad. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿No? ¿No? Es de la época cuando estuvimos con el marquito ese que está ahí y tal. Pero no es esto, ¿eh? No es. Ley de armonización. Es justo, ley de armonización aprobada por el Congreso, por mayoría absoluta, tenía que apreciar, no dice aprobar, dice debe apreciar la necesidad, ¿vale? Entonces no entramos en cómo se desarrolla eso, pero es cierto que existe esa ley de armonización para que las comunidades autónomas tengan una normativa armonizada entre todas ellas, ¿vale? ¿Cuál es la cosa importante de la ley de armonización? Que no entran las competencias estatales, son competencias que tienen las comunidades autónomas y que el Estado no puede tocar, ¿vale? Pero eso sí es verdad que le da pie a poder hacer ciertos tipos de regulaciones para tener una legislación consolidada y sólida, ¿vale? Entonces, teníamos, si nuestro Estatuto de Autonomía nos dice que la seguridad en el trabajo o que la higiene, o por ejemplo lo que habíamos visto de nuestro Servicio Canario de Salud, competencias en sanidad son de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues el Servicio Canario de Salud no lo regula el Estado, ¿vale? Lo regula la Comunidad Autónoma de Canarias. Con lo cual, teníamos otro tipo de competencias que es de desarrollo legislativo y de ejecución, ¿vale? Que sí que son esas que entra nuestra ley marco, ¿vale? Nuestra ley marco, que es cuando el Estado dicta unas instrucciones y da pie a que las comunidades autónomas puedan hacer una ley en base a esas instrucciones de competencias estatales, ¿vale?
Además de eso, teníamos competencias ejecutivas. ¿Qué quería decir competencias ejecutivas? Pues dentro de este artículo nos habla de varias cosas. Nos habla de la función ejecutiva, que incluye la potestad de organización de su propia administración, así como potestades de inspección, sanción y en general todas aquellas funciones que se les atribuya a las administraciones públicas. ¿Qué pasa con estas competencias? ¿Se pueden? Delegar en la vicepresidencia. ¿Vale? ¿Qué tipo de competencias se pueden delegar el presidente en el resto de los miembros del gobierno? ¿Exclusiva? Tengo anotado aquí el que me ha dicho que está temporalmente ausente en la clase, pero los que no, teníamos esas funciones ejecutivas propias de la presidencia, las que se podían delegar en la vicepresidencia, ¿vale? Entonces, teníamos esas funciones ejecutivas y seguimos con temas de competencia. Yo lo puse por el chat, que había que echarse un vistacito a la ley 40, ¿verdad? Los que estuvimos el domingo, estuvimos toda la hora trabajando esto, con lo cual puede parecer una chorrada, pero es difícil, ¿vale? Entonces hay que pararse y entenderlo. Vamos a darle una vueltita y el que tenga dudas me lo escribe por el foro, o manda un mensajito, cualquier cosa, y vamos viendo. Pero ojo, no pensemos que es una chorrada, porque lo vamos sencillo y no lo practiquemos ni lo intentemos razonar, ¿vale? La competencia. ¿Qué es la competencia? A veces hablamos de yo tengo competencias de esto, yo tengo competencias de lo otro. Lo vimos incluso en la tele cuando salen hablando un montón de veces distintas administraciones batallando en quién tiene la competencia para hacer qué, ¿vale? Pues cuando hablan de competencias hay que entenderlo atribuido a esta Ley 40/2015, que es del régimen jurídico del sector público, que en su artículo número 8 nos dice: la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. ¿Qué quiere decir? Que el consejero de Sanidad tiene que defender esas competencias como si las tuviese él como persona individual, ¿vale? Son sus competencias y las tiene que atribuir. Si él, por omisión, error o cualquier cosa, no ejercita sus competencias, puede ser sancionado, ¿vale? Entonces nos dice, se ejercerá como propia salvo por la delegación o avocación, ¿vale? Ahora veremos un poco qué puede ser esas dos cosas. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen titularidad de la competencia, que es lo que decía Davinia. Si yo tengo una competencia y la delego en otra persona, la competencia sigue siendo mía. Lo que pasa es que se delega lo que se llama el ejercicio de la competencia. Tú puedes ejercitarla, pero la competencia es mía, porque yo soy el titular de la competencia. Hay otra figura, ¿vale? En el que dice la titularidad y el ejercicio de la competencia, las dos cosas, ¿vale? Se podrán, a ver, lo pone aquí, el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otro jerárquicamente dependiente. Quiere decir que si transfiero titularidad y el ejercicio de la competencia, es que no es mía la competencia. Eso se la doy a otra persona y ya esa competencia no es mía. Significa que no tengo que aparecer como decía Davinian, lo de por suplencia, por delegación y todo eso que vimos antes, ¿no? Es una competencia que yo he desconcentrado en un órgano dependiente jerárquicamente, ¿vale? Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración sin especificar el órgano que debe ejercitarla, se entenderá que las facultades de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes en razón de materia y territorio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si se le atribuye la competencia para sancionar los delitos de seguridad, perdón, delito no, las infracciones administrativas de seguridad privada, por ejemplo, pues
corresponderá dentro de la Administración General del Estado, si se le atribuye a eso, que es quien tiene la competencia, pues irá hasta el final del todo y irá hasta el final del todo a nivel territorial, con lo cual se acercará lo máximo posible y en este caso son las delegaciones de gobierno quien tienen las competencias, ¿vale? Si existiera más de un órgano inferior competente a razón de materia y territorio, la facultad de instruir y resolver expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. Hay que decir, que lo vamos a ver ahora, que en la comunidad autónoma esto se matiza, ¿vale? Esto se matiza. Vamos a ver el matiz de nuestra comunidad autónoma. Nos habla en nuestro decreto de 1991 de organización, si alguna disposición atribuye competencias a la administración autonómica sin especificar el órgano que debe ejercitarla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver expedientes no corresponde a los órganos centrales, sino a los inferiores competentes por razón de materia o territorio. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y de existir esto, la instrucción de la resolución se entenderá atribuida al órgano de competencia territorial más amplia. ¿Qué pasa? Que hay un conflicto normativo. Tenemos dos normas que regulan dos cosas y cada una tiene una competencia distinta. ¿Quién tiene competencias para regular el régimen jurídico del sector público? Os pregunto también de 10. Está en el listado de competencias de las que puede asumir la comunidad o las que puede asumir el Estado. ¿Te suena? El artículo 149.1.18 de nuestra Constitución. Dice, el régimen jurídico del sector público corresponde exclusivamente al Estado. Creo que lo puso Gara por ahí. Vale. Corresponde exclusivamente al Estado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un conflicto normativo. Ahora bien, corresponder al superior jerárquico y corresponder al órgano con competencia territorial más amplia, ¿se contradice? No tiene por qué. ¿Vale? Si nosotros tenemos un órgano, el órgano que tiene competencia territorial más amplia será un órgano superior. ¿Vale? ¿Lo entendemos? No está contradiciendo la norma. ¿Vale? ¿Qué pasa si pusiese una cosa contraria? ¿Qué pasaría? Si un decreto de organización de 1991 dice que la competencia es del inferior seguro y nuestra ley de 40-2015 nos dice que es la superior. ¿Él no sabe? ¿Qué puede pasar? ¿No? Vale, guay. Me ayuda a que pongan no y cosas así porque así voy viendo si van siguiéndolo y si, o si están muy perdidos, tenemos que parar o cualquier cosa, ¿vale? Ahí entra lo que se llama un conflicto normativo. ¿Qué pasa? Ahí tenemos el principio de jerarquía normativa, ¿vale? Que nos dice que las leyes están por arriba de los reglamentos, pero si es una competencia que es del Estado, es competencia del Estado y no de la comunidad autónoma, ¿vale? Si es una competencia compartida, podríamos discutir esto. Pero, por ejemplo, si lo que es del Estado fuera un reglamento y nosotros hacemos una ley, si la competencia es exclusiva del Estado, como vimos en el 149.1.18, sería nulo nuestra ley, ¿vale? Porque nos estamos excediendo de nuestras competencias. Eso no sería válido, ¿vale? En este caso es una competencia estatal y la ley nuestra, bueno, nuestra norma, nuestro reglamento, nuestro decreto, lo que hace es matizar, ¿vale? Entonces, al matizar lo referente a nuestra organización, se permite, está permitido, ¿vale? Bueno, visto esto, de también incluso jerarquía normativa, que estamos ya a tope con todo esto, ya de aquí podríamos convalidar algunas asignaturas de derecho, yo creo. Delegación, ¿vale? Delegación. También nos hablaba de delegación, que es nuestro artículo 9.
Nos dice, los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio, que no la titularidad. Ojo, importantísimo. Es titular la persona que ostenta la competencia y yo simplemente voy a dictar sus resoluciones, pero no es una competencia mía, ¿vale? Aun cuando éstas no sean jerárquicamente dependientes en organismos públicos, entidades de derecho público, vinculados y dependientes. Que nos sigue diciendo, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas, que sabemos que es el Parlamento de Canarias, la adopción de disposiciones de carácter general, que ¿alguien sabe qué es? Esto va a ser por aburrimiento. Una disposición de carácter general o una disposición para todo el mundo serían los reglamentos, ¿vale? Pues dictar reglamento, la potestad reglamentaria no es objeto de delegación, ¿vale? ¿Qué más? La resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante. El sistema de recursos, que lo vamos a ampliar mucho cuando estemos en el procedimiento administrativo, significa que una administración dicta un acto, ¿vale? Y nosotros, como ciudadanos, queremos rebatírselo, ¿vale? Pues normalmente usaremos una vía que hay para que ese acto que estamos discutiendo se eleve a un superior jerárquico. Pues imaginemos que el superior jerárquico ha delegado en ese órgano la facultad para resolver esos recursos. Pues no puede, como el objeto del recurso es que lo supervise el superior jerárquico, esa complejidad no se puede dar. No puede haber una delegación de un acto, perdón, no se puede delegar la competencia en un órgano que haya emitido el acto que se está recurriendo, ¿vale? Porque entonces tendría que resolver ella misma su propio acto. Vale. ¿Qué nos dicen las delegaciones de competencias? Y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, porque es una ley estatal, ¿vale? Pero también nos habla en el de la comunidad autónoma, ¿vale? O en el de la provincia, según la administración donde pertenezca el órgano delegante. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deberán expresar esta circunstancia. ¿Qué tiene que poner? Un acto que se dicte por delegación, PD, por delegación. Y que tiene que poner un acto que se dicte por sustitución, por vacante o incapacidad temporal, PS, que lo está dictando por sustitución. ¿Vale? Todas estas cosas del ejercicio de la competencia se tienen que escribir. Si no se escriben, no están bien hechas, ¿vale? Y puede dar lugar a que hagamos una subvención del 10, nos curremos unas bases reguladoras del 10, salga todo perfecto y las resoluciones sean nulas, ¿vale? Hay que decir que en el derecho, bueno, en todos estos casos que vemos de abogados y todo eso, cuando le llevamos los casos, ¿vale? A lo que se van a tener no es al fondo del asunto, no es a si tienes derecho o no tienes derecho a la cuestión. Se van a tener a se hizo el procedimiento como se tenía que hacer, porque si hay algo que falla en el procedimiento, ya está, se agarran a eso y da igual si tú tenías razón, no tenías razón o lo que sea, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos que ser finos hilando estas circunstancias. La delegación de competencias, salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las que se ejerzan por delegación. Esto es muy preguntable, ¿vale? Si a mí me delegan algo, yo eso no lo puedo delegar, salvo que sea autorizado por una ley. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento las circunstancias de que la norma reguladora del mismo prevea como trámite perceptivo la emisión de un dictamen o informe. Es decir, si hay que solicitar un dictamen, ¿no sabemos algún dictamen que haya que solicitarse? Solamente para trámites importantes que no nos pegan ahora en el caso. Pero ya aprovecho para un poco hacer forzar un poquito la memoria, intentar refrescar algún dictamen o informe que haya que solicitarse en cosas que hayamos visto. Los dictámenes del Consejo Consultivo,
de los decretos legislativos, ¿verdad? Todas esas cosas. Vale, pues hay dictamen del Consejo Consultivo para responsabilidad patrimonial, por ejemplo. Cuando nosotros denunciamos a la administración y queremos que nos paguen algo, pues existe una cosa que es el dictamen consultivo, también del el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, perdón. Ese dictamen ellos tienen que emitirlo por un importe concreto, que no le digo para no liar mucho, y esos informes, por ejemplo, nos está diciendo que podemos delegar la cuestión de resolver la responsabilidad patrimonial, aunque haya que solicitar informes preceptivos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto ahora nos lo matiza. La emisión de un dictamen, un informe, ¿vale? No obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido el dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Quiere decir, nosotros somos la Consejería de Sanidad. Nos llegan reclamaciones todos los días de personas por negligencias médicas, ¿vale? Pues tengo que decir que en el Estado es mucho mayor, pero en el Consejo Consultivo de Canarias es muy inferior. Por una cuantía concreta, hay que solicitar todo lo que sean reclamaciones superiores a eso, el dictamen, ¿vale? Pues nosotros, como queremos delegarlo a una dirección general que se puede encargar de eso porque no tiene mucho trabajo, ¿vale? Nosotros lo vamos a delegar, pero ¿qué pasa? Todos los trámites que ya hemos iniciado, que se haya solicitado el informe preceptivo al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, no se podrán delegar. Es decir, esos vamos a tener que seguir tramitándolos nosotros. Y se podrán delegar el resto de los que aún no se hayan iniciado o de los que se hayan iniciado y no se haya pedido el informe, ¿vale? Correcto. Delegación de competencia. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que le haya conferido. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a los órganos colegiados para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría deberá adoptarse observando ese quórum o mayoría. Ya lo estábamos viendo, ¿verdad? Creo que lo había pasado Vanessa por el chat, de un quórum o mayoría que vio que aparecía por ahí en una comunidad de vecinos. Vale, lo que quiere decir es, si nosotros necesitamos esa mayoría absoluta, pues cualquier delegación que hagamos tiene que apreciar también una mayoría absoluta a la hora de la toma de decisión, ¿vale? No es tan común esto, pero sobre todo lo que intenta es que la delegación no nos libre, ¿no? de ciertas restricciones que están hechas para que haya un consenso. Avocación, ¿qué puede ser la avocación? Pues todo lo contrario. Nosotros delegamos también, ¿vale? Pero como relación jerárquica que existe entre los órganos inferiores y los superiores, también los órganos superiores pueden recabar cualquier procedimiento que tenga un órgano inferior para resolverlo él, ¿vale? ¿Qué dice? Los órganos superiores podrán recabar el conocimiento de los asuntos que competan a órganos inferiores. No quiere decir que como lo resuelve un jefe de negociado o un jefe de sección concretamente o algo aquí en nuestra comunidad autónoma, no quiere decir que esa persona pueda resolver esos procedimientos sin que nosotros podamos hacer nada, ¿vale? Por ejemplo, hay veces que puede pasar en un caso mediático, ¿vale? En el que sea, por ejemplo, un derecho de reunión, a lo mejor en delegaciones o cualquier cosa de esa, en el que se vaya a hacer una manifestación, que está todo bien, pero que hay circunstancias que puede ser que se necesite prohibir, pues pueden órganos superiores recabar esa competencia temporalmente, ¿no? Para dictar ellos la resolución, ¿vale? Viendo que a lo mejor hay ciertas cuestiones que tienen que ellos ver de manera concreta. La avocación supone una excepción al sistema de reparto de competencias establecidos en la normativa, por lo que su ejercicio no podrá alcanzar efectos generales, sino limitarse a un expediente o conjunto de expedientes determinados. Esto lo tenemos en nuestra comunidad autónoma, esto no lo estoy sacando de la ley, si no me equivoco, es la avocación dentro de la ley 40, está en el artículo 10, ¿vale? La efectividad de la avocación requiere que se adopte en forma motivada y que sea comunicada al órgano afectado y a los interesados del procedimiento. La resolución que se dicte por avocación hará constar expresamente estas circunstancias, ¿vale?
que hemos visto que todas las cosas que se hagan alterando la competencia hay que notificarlas en la resolución que se saque. Concretamente, ¿ves? Yo sabía que en algún momento tendría que hablaros de la vocación en la ley, pues nos dice que la vocación, pues todo esto, son los órganos superiores, podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos, ¿vale? Esto lo tenemos igual, y nos dice en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. ¿Qué pasa? Nuestra ley 40, en el artículo 9 de delegación de competencia, nos dice que desconcentrar es desconcentrar en órganos jerárquicamente, ¿vale? Pero delegar, podemos delegar en órganos que no estén jerárquicamente dependientes, ¿vale? Pues en ese caso, pues solamente puede abocar la competencia del órgano delegante, ¿vale? En todo caso, la abocación se realiza mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados del procedimiento. Vemos que no cambia, salvo una cuestión bastante importante que nos habla de nuestra Ley 40/2015, que nos dice que contra el acuerdo de abocación no cabrá recurso. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora que arranquemos procedimiento administrativo. Hay cosas que no son recurribles, pero sin embargo se pueden alegar al final del procedimiento o cuando toque recurrir. ¿Vale? Un resumen que os hice de lo que sería abocación del Gobierno de Canarias y abocación de la AGE, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los ánimos? ¿Mal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Vale? Mejor la primera parte. La ley 40. Bueno, pero el resto bien, ¿no? Que no veo mucha actividad. Vale. Bueno. Pero la ley 40 hemos tocado 3 cositas, ¿eh? Hemos tocado 3 cositas, no estamos viendo toda la ley 40. Te lía a lo mejor que hayan diferentes. Una ley y el estatuto. Ya, claro, que hay bastante. Sí, bueno, hemos tocado nada más un par de cositas. Y yo intento, por ejemplo, que dentro de todo lo que hay, pues verlo sobre todo, toda la legislación dentro del mismo concepto, ¿vale? Para no liar en explicar una cosa y luego contradecirme, ¿vale? Pero cualquier cosita me vais diciendo. Hola, Nuria. Vale, pues seguimos con los órganos. Voy a ir bebiendo un poquillo porque ya se me va secando la garganta. Vale. Dentro de este decreto que regula la estructura de la organización de nuestra administración pública, existen órganos, ¿vale? Que ya lo habíamos visto. Las viceconsejerías son órganos de los departamentos a los que corresponde un sector material de funciones, ¿vale? Quiere decir que un departamento, hablándose de consejería, puede ser la consejería de educación, cultura, deporte, ¿vale? Sin embargo, podrá haber una viceconsejería solo de educación. La viceconsejería de educación, ¿vale? Es un sector material de la consejería, ¿vale? En el ámbito de sus atribuciones, las viceconsejerías dependen directamente de los titulares de los departamentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro esquema que os dije al principio, que yo había arrastrado y que íbamos a ir pegándole anexo, pues lo tenemos aquí, ¿vale? A ver, vale, listo. ¿Qué tenemos? En el ámbito de sus atribuciones, eso es lo que acabo de leer, de las viceconsejerías dependen las direcciones generales y las territoriales que le estén adscritas. Con lo cual ya tenemos una relación de dependencia. ¿Dónde va a estar dependiendo la Secretaría General Técnica? A ver si alguien me lo sabe decir. Voy a hacer lo que me quito esto. La Secretaría General Técnica, ¿no?
de la viceconsejería. ¿Te acuerdas que te dije que era semejante la Secretaría General Técnica? Era similar a la subsecretaría del ministerio, que eso normalmente depende únicamente del ministerio y solo hay una, porque es la que va a llevar los temas jurídicos horizontales a todas las direcciones generales, a las viceconsejerías, ¿vale? Vamos a pensar que tenemos la Consejería de Sanidad. En esa Consejería de Sanidad tenemos que tener un departamento jurídico, ¿vale? Pues ese departamento jurídico, ¿dónde va a estar? Dentro de la Viceconsejería de Educación, de la Viceconsejería de Cultura, de la Viceconsejería de Deportes, no. Hace falta un órgano, ¿vale? Que va a tener todas esas funciones horizontales que den soporte a todo eso, ¿vale? Y que, por ejemplo, dicte cuestiones relativas al personal. Pues no lo va a dictar cada director general. Veremos que hay unas competencias que sí, pero por ejemplo la organización superior de todo el personal la tendrá que dirigir pues esa Secretaría General Técnica. Vamos a ver de todas formas las competencias de cada uno. Las viceconsejerías se asimilan a los consejeros en cuanto al régimen de compatibilidades y elegibilidades. Ahí yo no entré sobre la elección de los consejeros viceconsejeros porque creí que nos estábamos excediendo. Lo mismo de ahí peco, pero si no, este tema se nos iba a ir en 3 clases por lo menos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Consejería. Dependiendo de la consejería, una viceconsejería. ¿Y qué puede tener la viceconsejería dentro? Direcciones generales. ¿Vale? Lo vemos todos, ¿no? Vale. Pues los viceconsejeros, en el área de la actividad que tengan encomendada, desempeñan las atribuciones que se especifiquen correspondientes al reglamento orgánico. Ejercen la iniciativa, dirección, inspección de todas las unidades que tienen adscritas, ¿vale? Todo este texto que puse en rojo lo vamos a ver repetido porque realmente todas las unidades tienen la dependencia de la dirección, la coordinación de todas las unidades que dependen de ellos, ¿vale? De ellos, ¿vale? Lo que dependa del consejero será igual. Aquí nos dice en aquellos procedimientos en que deban resolver los consejeros. Vale, sí. Sobre todo que formulan la propuesta de resolución, ¿vale? Si el consejero es consejero de cultura, que dije antes, cultura, deporte y algo más, educación, cultura y deporte, ¿no? Si tenemos un viceconsejero de educación, si hay una cosa que tiene que hacer, firmar el consejero de todo eso, pues el viceconsejero de educación hará la propuesta y la elevará a ese consejero, ¿vale? Para la firma. Esas son cuestiones organizativas que tampoco entran muy allá. Salvo en lo establecido en la norma autonómica de rango legal, las viceconsejerías tienen competencias para incoar y resolver los procedimientos sancionadores tipificados como graves. Las consejerías son órganos de contratación con todas las facultades inherentes, hasta un límite de, me voy a saltar esto para que no os quede en el subconsciente, en cuanto sea necesario la consecución de intereses públicos. Vale. Creo que lo puse por aquí, si no lo puse, ya os lo pondré, porque realmente las limitaciones del órgano de contratación de la viceconsejería están en los decretos de organización, ¿vale? Esto es un decreto general de cómo se va a organizar la administración, pero los decretos de organización, que normalmente están bastante fieles a la fecha en la que estamos, suelen ser del 23, del 24, ¿vale? Si estamos en el 25, ahí tiene quién tiene la competencia real dentro de la consejería para ejercer como un órgano de contratación, para poder contratar, ¿vale? Y ahí veremos que puede ser un director general hasta X cantidad, ¿vale? Dependiendo de cómo se distribuya. Contra los actos administrativos que dicten los consejeros, cabe recurso de alzada ante el contra los actos que dicten los viceconsejeros, cabe recurso de alzada ante el consejero. El recurso de alzada es un recurso administrativo y se interpone ante el órgano que dicta el acto o ante su superior jerárquico, ¿vale? Y lo resuelve el superior jerárquico. Es de alzada. Tenemos que entender que sube para arriba, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. De todas formas, la parte de los recursos lo profundizaremos cuando lo estemos trabajando, ¿vale? Pero esto es interesante que sepamos que al tener esa relación jerárquica que habíamos visto aquí, que las viceconsejerías estaban debajo, ¿contra quién va a ser el recurso de alzada? Pues lo resolverá la consejería porque está arriba, ¿vale? Secretarías Generales Técnicas, importantísimo.
Las secretarías generales técnicas son órganos horizontales de coordinación administrativa, ya te lo dice desde el mismo decreto de organización. En el ámbito de sus atribuciones, las secretarías generales técnicas dependen directamente de los consejeros, ¿vale? Quiere decir que la dependencia no va a ser de una viceconsejería, de una dirección general, ¿vale? Tenemos que ver que es un órgano anexo a las consejerías, ¿vale? Las consejerías tendrán ese órgano anexo. Y, si no me equivoco, aquí pone lo de que son nombrados y cesados por decreto del gobierno a propuesta del consejero correspondiente. Y aquí lo pone. Los secretarios generales técnicos en el área de actividad que tienen encomendada instruyen, formulan la propuesta de resolución de aquellos procedimientos que deben resolver los consejeros. Corresponde la elaboración de los proyectos, planes, programas del departamento, integrando las iniciativas y propuestas de los demás órganos y la coordinación y ejecución de planes aprobados. En materia presupuestaria, que aquí quería empezar a entrar, elaboran el anteproyecto de presupuestos del departamento. ¿Por qué se llama anteproyecto de presupuesto? ¿Y quién aprueba esos proyectos? Bien, será difícil, ¿eh? Será difícil, se nota el estudio que va calando en los huesos. Teníamos ese... ¿qué es un presupuesto? Una ley. La ley de presupuesto. Y los proyectos de ley son el expediente legislativo que inicia el gobierno, ¿vale? Lo inicia el gobierno y es anteproyecto de ley porque hasta que no lo firme el gobierno para mandarlo al Parlamento y que se vote como ley, es un anteproyecto, ¿vale? Con lo cual, si nosotros vemos anteproyecto de presupuesto, ya, como los decía, que por eso insistí tanto en las otras clases, ya nos hace una idea de dónde estamos situados. Coordinar la elaboración de los presupuestos de los organismos autónomos, ¿vale? Elaborar las propuestas de las modificaciones presupuestarias, veremos todas esas modificaciones, realizar el seguimiento y evaluación de los programas de gasto. En el orden administrativo, las secretarías generales técnicas ostentan la facultad de fijar los objetivos, ordenar los servicios que tienen encomendados y bajo la dirección de titular desempeñar directamente las funciones de inventario patrimonial, archivo general, ¿vale? Y sigue, y suma y sigue. Prestan apoyo y asistencia técnica a los órganos superiores. Las secretarías generales técnicas bajo la dependencia directa del consejero dirigen la política del personal del departamento y asumen las competencias de personal siguiente. Relaciones de puestos de trabajo. ¿Qué puestos de trabajo tiene cada organización? Una dirección general, ¿qué puestos de trabajo tiene? Pues eso es una relación de puestos de trabajo. Formalizas tomas de posesión y cese. Eso es las personas que entran y las personas que se van. Ya sea por movilidad, ya sea por ingreso, ¿vale? Resolver comisiones de servicio, que son el cambiar de puesto temporalmente, ¿vale? Lo vamos a ver cuando veamos todo el tema de personal. Incoar, que significa iniciar los procedimientos disciplinarios por falta graves y muy graves. Los procedimientos disciplinarios, que los veremos también cuando entremos en el tema de personal, vamos a tener ahí un montón de tela que cortar. Pero para hacernos una idea, dentro de las sanciones estipuladas a nivel de personal del régimen disciplinario, tenemos las sanciones leves, las graves y las muy graves. Dentro de las muy graves hay una muy concreta que se llama la separación del servicio. Y la separación del servicio lo que significa es el equivalente al despido laboral. La separación del servicio de una funcionaria implica que pierde la condición de funcionaria de carrera, se va a la calle y no puede volver a ingresar en el sector público. ¿Vale? Vemos la importancia de esa separación del servicio, ¿no? Es como la cosa más grave que nos pueden hacer, porque un traslado, vale, una suspensión de empleo y sueldo, vale, cualquier tipo de apercibimiento, vale, no hay problema. Ahora, la separación del servicio nos echan de la función pública sin poder ingresar, porque una de las condiciones para el ingreso a una oposición es, que nos lo ponía ahí en las bases, no haber sido separado del servicio, ¿vale? ¿Eso lo tenemos claro? Nos llama un poquito más la atención que todo lo que hemos estado
viendo, es más dinámico, ¿no? Es más... Vale. Si no podemos valorar, a lo mejor ir haciendo alguna intersección, como nos va quedando poquito, pues ir haciendo alguna intersección y vamos metiendo algún temita de personal o algo para la siguiente hora que hacemos, porque si no, a lo mejor a veces se nos hace un poco pesado. Pero lo hablamos por el chat y vamos valorando un poco dependiendo de cómo lo vean. Entonces, decíamos que esa separación del servicio es la cosa más grave que puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver que sea la persona con la competencia más alta de todas. Con lo cual, el secretario general técnico no interpone esas, ¿vale? Ya veremos si el consejero lo interpone o no, ¿vale? Pero en principio las graves y las muy graves, salvo la separación del servicio, son del secretario general técnico. Aparte de eso, las cuestiones que ya nos interesan más a nosotros, el reconocimiento de los trienios. ¿Qué son los trienios? Cada 3 años, por eso los trienios, se acumula una gratificación económica en base a lo que sería la carrera horizontal de los funcionarios, ¿vale? O de los funcionarios. La consolidación del grado, que es parte de la carrera profesional también, que nos reconoce que vamos a tener unas retribuciones fijas que no van a poder bajar de ahí cuando cambiemos de puesto de trabajo o cuando nos echen de un puesto para ocupar otro, ¿vale? Y desempeñar la inspección del personal. La inspección del personal, las inspecciones de servicio, también se suelen llamar en la Administración General del Estado, sería lo que son las funciones de los asuntos internos, esos que vemos de las policías, ¿verdad? ¿Vale? ¿Quién va a instruir, por ejemplo, un expediente disciplinario? Pues puede ser la inspección, ¿vale? Respecto del personal de las unidades que tengan atribuidas, lo que acabamos de ver. Pues tendrán competente resolver pues comisiones de servicio que no trasciendan su marco estructural, las vacaciones, los permisos, las licencias, distribución del complemento de productividad, reconocimiento de indemnizaciones y para sancionar las faltas disciplinarias leves. Vemos una cosa, ¿no? Pueden incoar los procedimientos disciplinarios de las faltas leves del personal suyo, ¿vale? Y las graves y muy graves, salvo separación del servicio, de toda la consejería. Con lo cual, ellos son los competentes de todo. Pero esto está así porque este textito nos lo vamos a llevar a las direcciones generales y a todos los organismos independientes. Entonces, cada uno podrá sancionar leve y Secretaría General Técnica va a sancionar las graves y muy graves, salvo separación del servicio. Corresponde además coordinación, adopción de medidas de cumplimiento y temas de transparencia, información pública, la coordinación de la administración. Vale. El requerimiento a los órganos de la consejería en cuyo poder obre la información, esto es relacionado con grados de cumplimiento y todo eso del tema de transparencia. Pero esto sí es verdad que me lo voy a saltar un poquillo porque ya entraremos en profundidad porque sí tenemos temas de transparencia, ¿vale? Entonces lo veremos más. Contra actos administrativos que dicten los secretarios generales técnicos, cabe recurso de alzada ante el consejero. ¿Quién es el superior jerárquico? El consejero, ¿vale? Causan estado en vía administrativa los actos de los secretarios generales técnicos en materia de personal, ¿vale? Lo ampliaremos, pero causar estado significa poner fin a la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Que no se puede usar lo que se llama el recurso de alzada. ¿Vale? Se usa un recurso llamado recurso de reposición porque es la última instancia a la que podemos recurrir. Si es en materia de personal, no se puede elevar al consejero porque él es la última instancia en materia de personal. Eso significa causar estado o poner fin a la vía administrativa. Potestativo. Toma ya, sí me gusta. Que se note ese domingo de intensivo. Se usa el recurso llamado el potestativo de reposición, ¿vale? Lo único que el potestativo es voluntario. Potestativo voluntario. Entonces, si desarrollamos nuestro esquema, tenemos nuestra consejería, viceconsejería, que tendrán direcciones generales, direcciones territoriales, en el caso de que se establezcan, y apéndice a esa consejería, Secretaría General Técnica, ¿vale? Bien, ¿lo vemos? Sí. Dentro de ahí podemos hablar de lo que serían direcciones generales, ¿verdad? Direcciones generales. ¿Cómo vamos?
Ah, que hay que decir potestativo. Es perfecto, sí. Hay que decirlo siempre, 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 porque si no, se nos va a pasar el día del examen. Esto me recuerda a cuando hay un vocablo también que se usa en subvenciones que yo dije, "Bah, de esto me acuerdo perfecto en el examen". Y me acordé, pero porque lo escribí mal. Y dije, hostia, esto me suena medio raro. Pero sí, hay que decirlo siempre porque así, el día que lo vayamos a ver, nos acordamos. ¿Cómo vamos? Que quería hacer un inciso de participación, ¿no? Muy intenso, estamos agotados, estamos... ¿Cómo? Que no, si es precioso, intensito. Si este tema es precioso, es nuestra organización administrativa. Complica. Nocturna para la mesa de noche. Está todo el mundo denso. Pero al final, bueno, es la estructura. Es decir, a mí me parece más denso las competencias de, del- de lo que está en el estatuto y todo eso. A mí esto me parece muchísimo más interesante. Bueno. No, porque, es decir, al final si estás trabajando, saber la estructura que hay, del 1 al 4, ay, mi madre, que a mí eso me parece más dinámico. Calpana está conmigo que es más dinámico. Más dinámico. Mira, ya sabe, si te salen los destinos y hay un destino en la Secretaría General Técnica, ya sabe más o menos por dónde van a ir los tiros, en qué vas a trabajar. Eso es información confidencial que ya tienes. Dicho todo esto y haciendo este pequeño KitKat, seguimos estas cosas maravillosas que a mí me encantan. Direcciones generales. Direcciones generales son órganos a los que corresponde un sector material de funciones del departamento. En el ámbito de sus atribuciones, las direcciones generales dependen directamente de las viceconsejerías que estén adscritas o de los titulares de los departamentos. Primera vez que aparece una diferenciación. Antes estábamos viendo que las viceconsejerías dependen de consejería, que la Secretaría General Técnica depende de la consejería. Y las direcciones generales, habíamos visto que las viceconsejerías podían tener direcciones generales y direcciones generales técnicas. Territoriales. Perdón. Vale, pues ahora nos acaba de aparecer que las consejerías pueden tener, dependiendo directamente, unas direcciones generales. Perfecto. Son órganos equiparados formalmente a las direcciones generales, participan en su posición orgánica y de funciones. ¿Vale? Esto aquí, perdón, estaba hablando de las direcciones territoriales. Los directores generales son nombrados y cesados por decreto del gobierno a propuesta del consejero. Nombramientos de los órganos. ¿Vale? Importante. En todos lados nos ha aparecido decreto del gobierno a propuesta de su superior. ¿Vale? Los directores generales en el área de actividad que tengan encomendada desempeñan las atribuciones que se especifiquen en el correspondiente reglamento orgánico, que veremos ese reglamento orgánico, elaboran las propuestas de planes de actuación, ¿vale? Lo que hemos visto siempre que tienen cada una de las organizaciones. Tienen competencias para un poco distribuir su trabajo, ¿vale? Además, formulan la propuesta de resolución de los procedimientos que debe resolver la viceconsejería. ¿Qué pasaba con los procedimientos que debía resolver la consejería? Pues que las propuestas se las harán los inferiores, ¿verdad? Los vices inferiores subían esa propuesta. Salvo lo establecido en la norma legal, las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones como leves. Leves.
¿Y qué pasa con las graves y las muy graves? ¿No? Si no lo sabemos, yo ya no sé qué hacer. Vale, Secretaría General Técnica. Secretaría General Técnica. Eso es, eso es. Vamos bien. Las direcciones generales son órganos de contratación y aquí me salto todo lo del órgano de contratación. Mira, creo que os lo puse por aquí. ¿Por qué no nos estamos fijando en las cuantías de los órganos de contratación? Y nos lo pone aquí, este decreto que hay. Dice, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia establece que la Secretaría General Técnica y las Direcciones Generales son órganos de contratación con todas las facultades inherentes en procedimiento cuyo presupuesto base de licitación no supere los 600.000 euros, ¿vale? Respecto con su área de actuación. Este es el reglamento que estructura la organización interna de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ¿vale? Y dentro de ese reglamento, que es por eso que los decía, que no nos aprendamos estos 20 millones de pesetas, ¿vale? Dentro de ese reglamento será los importes actualizados y quién tiene la competencia para hacer qué. ¿Vale? Contra los actos administrativos que se dicten contra los directores generales, cabe recurso alzado ante la viceconsejería si están adscritos a una viceconsejería o ante el consejero si están adscritos a un consejero. Contra los recursos de los directores generales en materia de personal, cabe recurso ante la Secretaría General Técnica. ¿Por qué? Está por encima de la Secretaría General Técnica. Está, bueno, está... Parece que es ahí como su superior, pero en verdad es que hay que entender que en materia de personal, ¿quién es el que agota la vía administrativa, el que causa estado, el último estadio de materia de personal, que es lo que dije antes? La Secretaría General Técnica. Con lo cual está arriba, pero en este caso se tiene que desviar el camino porque el responsable de personal no va a ser el consejero. ¿Vale? Como es el secretario general técnico, el responsable de personal, va a ir ahí en esa vía, ese recurso de alzada en materia de recursos humanos. Ahora bien, si os vuelvo a preguntar, ¿pone fin a la vía administrativa las resoluciones en materia de personal del secretario general técnico? Por favor. Sí, sí, en materia de personal. El jefe de personal, el secretario general técnico. El jefe de personal. Entonces, si él dicta algo, ya es la última instancia. ¿Vale? Es la última instancia de todo. Entonces, hay direcciones generales adscritas a la consejería, hay direcciones generales adscritas a la viceconsejería. ¿Vale? Y aquí os puse, hagamos un descanso con preguntas sorpresa. Qué maravilloso. Esto es lo que teníamos, ¿verdad? ¿A quién le corresponde determinar sin perjuicio de las que tienen atribuidas por el estatuto las competencias de la presidencia, vicepresidencia, número, denominación, competencias y orden de precedencia de las consejerías? A ver, más unánime. Unánime ahí. Sí. Perfecto, perfecto. Presidencia del gobierno. ¿Vale? ¿Cuáles son los órganos superiores de los departamentos? Consejería. De las consejerías. No son los órganos de gobierno lo que pregunto. Son los órganos superiores que hay dentro de las consejerías. Todos los que acabamos de ver, el listado que acabamos de ver. Una Secretaría General Técnica.
unas viceconsejerías, direcciones generales, direcciones territoriales. Número del artículo. Del decreto del 91, pues no me lo sé. A ver si me sale aquí. No. No me sé el artículo del decreto de 1991 donde dice eso. Pero te lo busco y te lo mando. Son obligatorias para sus destinatarios en todos los elementos. Ah, mira, Cori te dice. Artículo 2. Correcto, que el 1 no decía nada y el 2 no detallaba. El 2 del 191, ¿no? Bueno. ¿Qué te dice? No, los órganos del gobierno. Pues perdón, lo mismo fue cansancio mío. Vale, dime la página de esa porque no me gusta eso que pone ahí. No. Órganos superiores, eso está mal escrito. Órganos superiores, corrección en vivo e indirecto. Órganos superiores de los departamentos o si queréis poner órganos superiores de las consejerías. Los órganos del gobierno de Canarias, no hay superiores ni inferiores dentro del gobierno de Canarias. La composición del gobierno de Canarias son presidencia, vicepresidencia. ¿Vale? Órganos superiores de los departamentos o de la consejería, si quieres decir. Si tengo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien visto. Hay ahí algunas cuestiones técnicas de redacción que se me fue y pido perdón de antemano. Vale. Entonces, y vamos. Es que en la explicación. Departamento. No, fallo mío porque escribí lo de Go. Vale, entonces teníamos por aquí. Son obligatorios para sus destinatarios en todos sus elementos. Y obligan a sus destinatarios, por lo que... Correcto, las directrices. Entonces, como no había un concurso de esos que tenían que... Hasta que no leyeran la pregunta, no le... Bueno, el pasapalabras creo que es algo así. Hasta que no acaben, no pueden ellos decirla, ¿no? Perfecto. Perfectísimo. Maravilloso. ¿Ves? Esto... Voy a meter más preguntas porque veo que se anima más la cosa cuanto más preguntas hacemos. Direcciones... Sí, por favor, contesten preguntas porque si no... Direcciones territoriales.
Las direcciones territoriales son órganos a los que corresponde desarrollar las funciones del departamento, un sector material, ¿vale? Lo que nos dice es cuestiones muy similares a las competencias que tiene un director general, pero en un ámbito territorial, ¿vale? En el ámbito de sus atribuciones, las direcciones territoriales dependen de las direcciones generales con competencias en el sector material. Los órganos equiparados formalmente a las direcciones territoriales participan en su posición orgánica y sus funciones. Eso, nada. Los directores generales son nombrados por el titular del departamento. ¿Cómo eran los nombramientos de todos los demás? Por nombramiento. Uy. Bueno, está muy bien el concepto de libre designación. Ojo. Pero el nombramiento de los directores generales, de los secretarios general técnicos, de los viceconsejeros, ¿cómo se nombraban esos viceconsejeros? Pero decía por decreto. Sí, los consejeros eran nombrados por el presidente. Vale, pero en todos los órganos superiores que habíamos visto, que no eran del gobierno de Canarias, sino de los departamentos, ponía en cada uno de los párrafos, ¿vale? Al final tenemos los nombramientos y siempre nos pone por decreto del gobierno a propuesta de, y normalmente pues el superior o algo de eso, ¿vale? Va variando. Pero todos han puesto por decreto del gobierno, ¿vale? Que es un acuerdo, ¿vale? Que dicta el gobierno en conjunto, ¿vale? Como órgano colegiado. Pero aquí ahora, lo repasé ahora sí. ¿Por qué? Porque nos dice los directores territoriales son nombrados por el titular del departamento entre funcionarios de carrera, ¿vale? Entre funcionarios de carrera de cualquier administración pública mediante el procedimiento de CORI, la libre designación, ¿vale? Con convocatoria pública y son libremente removidos de acuerdo a la Ley de Función Pública Canaria, que lo vemos. Importante, primer cargo, que no es, vamos a decir entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas, pero primer cargo que no es político, es personal funcionario, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Cómo se va a nombrar? Por libre designación. Los directores generales en el área que tengan encomendada y en su ámbito espacial determinan las atribuciones que se especifiquen en el correspondiente reglamento orgánico. ¿Vale? Vemos que cobra mucha relevancia en el gobierno de Canarias ese reglamento orgánico. ¿Por qué? Porque define toda la estructura interna, las competencias que tiene cada uno, qué hace qué, quién hace qué, mejor dicho, ¿vale? Y hasta qué límite te ocupas tú y hasta qué límite me ocupo yo, ¿vale? Respecto del personal, como vimos, todas las personas, todos los órganos que tienen acogido su propio personal tienen el mismo párrafo. Ostentan competencias de permiso, licencias, vacaciones, asignación de gratificaciones y tal, ¿vale? Contra los recursos de alzada que dicten los directores territoriales, contra los actos administrativos que dicten los directores territoriales, cabe recurso de alzada ante la Dirección General competente en el sector material de funciones en que se trate, ¿vale? Contra los actos de los directores territoriales en materia de personal, dejo que me lo digáis vosotros, cabe recurso de alzada ante el secretario general técnico, ¿vale? Que es la máxima autoridad de personal. Vale, pues tenemos esta vinculación ya de las direcciones territoriales y anexas a esas direcciones, de las direcciones generales, anexas a esas direcciones generales tenemos las direcciones territoriales. ¿Vale? Y esta es la forma de organización de los órganos de gobierno. Ya está. Esa es toda la forma de organización. ¿Vale? Por suerte para nosotros, nos hemos visto 100 diapositivas y en este tema quedan otras 60 más, ¿vale? No os desanimemos porque hay más contenido para aprender. Que sé que hemos venido todos aquí a aprender, ¿vale? Pero es importante, si nosotros entendemos este concepto de estructura,
tenemos mucho hecho. ¿Cómo me lo estudiaría yo? Yo me lo estudiaría con esquemas. Me hago estas cosas que estamos viendo aquí, ¿vale? Y por ejemplo, para el director territorial, pues le pongo, puede ser funcionario. Para los otros pongo su nombramiento es por decreto, ¿vale? Del gobierno. ¿Vale? Competencias, pues Secretaría General Técnica, competencias en personal. Si el recurso de alzada se presenta contra un acto de la viceconsejería, el competente para resolver será la consejería, ¿vale? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, si nos lo hacemos en un esquema, creo que es más sencillo de aprenderlo y de entenderlo, ¿vale? Ahora bien, lo que nos falta hablar es de los puestos administrativos, ¿vale? ¿Habrá alguna organización de los puestos administrativos? En la Administración General del Estado no existe. Es decir, existe la estructura de puestos, ¿vale? Pero no existe una competencia de los puestos. Por eso siempre escucharemos de gente que se queja de estar resolviendo expedientes cuando es auxiliar administrativo, de administrativos que dicen que hacen el trabajo de los A2 y cosas así. En nuestro gobierno de Canarias está más delimitado, porque los puestos de C2 y de C1 pueden tener competencia, ¿vale? Vimos que la competencia era irrevocable. Hay una cosa que se llama los servicios, las secciones y los negociados, ¿vale? Tú puedes ser jefe de servicio, vamos a decir jefa en este caso de servicio, jefa de sección o jefa de negociado, ¿vale? Y tenemos que entender que esto ya es estatus administrativo, que quien está de jefe de servicio está por arriba del de jefe de negociado y está por arriba del jefe de sección, ¿vale? La estructura sería así: servicio, sección, negociado, ¿vale? Dinero, sí, como dice Davinia. Ahí quien está por arriba cobra más, ¿vale? Servicios son unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales. Preparan, ejecutan y documentan sus decisiones, ¿vale? Los servicios se estructuran en secciones y en negociados en atención al volumen y a la diversidad de las tareas. Las secciones son unidades de estudio, propuesta y gestión en colaboración con los servicios. Los negociados son unidades de trámite y ejecución de los cometidos, ¿vale? Vemos la estructura, ¿no? Sí, ¿qué? En un jefe de servicio de jefe de servicio de subvenciones, ¿vale? Dentro de la actividad de la Consejería de Educación, una parte será a regular los institutos, otra parte será de la gestión económica del centro, ¿vale? De la consejería, otra parte será otra cuestión, ¿vale? Pues una de ellas puede ser las subvenciones. La consejería también dará subvenciones. Pues esa persona puede tener, esa persona, que la jefa de servicio de subvenciones, que es Davinia, puede tener secciones dentro de su servicio de subvenciones. ¿Qué secciones puede tener? Dime tú qué secciones pondrías dentro de las subvenciones. No, tienes que pensar más genérico. Descompón becas, descompón subvenciones en más cosas. De estudio. Beca de comedor. Becas de comedor. Movilidad. ¿Verdad? Movilidad. Movilidad de los estudiantes, ¿vale? Otra sección. Becas relacionadas con el Ministerio de Educación. Las becas MEC también, que se tramitan parcialmente también.
¿vale? Pues todo eso serán secciones, ¿vale? ¿Y qué pasa? Vamos a nombrar a alguien que se postule como jefa de sección. ¿Hay alguien por ahí? ¿Estamos solos? Cori, jefa de sección de becas, de becas de movilidad, ¿vale? Pues las becas de movilidad de Cori, como jefa de sección, ¿vale? Va a necesitar, por ejemplo, todas las que presente la Isla del Hierro, todas las que presente la Isla de La Palma, todas las que presente un montón de localidades, ¿verdad? Pues, ¿qué necesitará Cori como jefa de sección de las becas de movilidad? Negociados. Un negociado puede ser el negociado número 1, puede ser Vanessa o Sofía, ¿vale? Ahí tenemos un montón de negociados. Pues el negociado número 1 se va a dedicar a todos los códigos postales que sean desde este hasta este, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Vemos el punto 4. Los negociados son unidades de trámite y ejecución de los cometidos de las secciones, ¿vale? Al final, quien lleva a la realidad el cometido de la sección es el negociado. Y luego las secciones son unidades de estudio, propuestas y gestión de los servicios. Con lo cual, a tu servicio, Davinia, te va a llegar lo que la sección de Cori agrupa, ¿vale? Ella hará una propuesta de concesión, por ejemplo, y te lo elevará a tu servicio. Con lo cual, un jefe de sección bueno, puedes tener un sistema así medio jerárquico, así de eso como planteas tú. Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas entre funcionarios de carrera, ¿vale? Son empleados públicos los que van a cubrir estos puestos, en los términos que precise la correspondiente relación de puestos de trabajo, que ya vimos que la aprobaba y quien la aprobaba, ¿vale? Tendría un 10 el que pueda decir quién aprueba la relación de puestos de trabajo. Pero ya lo vimos, lo voy a dejar ahí en el aire, en los términos que precisen la correspondiente relación mediante los procedimientos de. Ya vimos el de libre designación y ahora nos habla del concurso de mérito, ¿vale? Estos son, la teoría, los sistemas ordinarios de provisión de puestos de trabajo. Nosotras como funcionarias públicas tenemos que conocer que los puestos de trabajo se cubren de manera ordinaria por o un concurso de méritos en el que todos los funcionarios se presentan y va a obtener la plaza el que tenga la mayor puntuación, ¿vale? La mayor antigüedad, los cursos, el trabajo desempeñado. O hay otro sistema de provisión que es la libre designación, que ya vimos un puesto de los órganos superiores de los departamentos que era seleccionado por libre designación, que ¿cuál era? Solo hay uno por libre designación. Perfectísimo, perfectísimo. Perfectísimo. Esos directores territoriales serán nombrados por libre designación. Normalmente esa libre designación es seleccionar a dedo a la persona, ¿vale? Tiene que cumplir unos requisitos, teóricamente mandan su currículum y en base a sus méritos se selecciona, ¿vale? Pero es un criterio totalmente por juicios de valor, por una valoración personal. No es una baremación de méritos ni nada así, sino a mí me parece que puede cumplir mejor el papel esta persona, ¿vale? Esa es esa libre designación. Vale, además, el Gobierno de Canarias nos dice que las relaciones de puestos de trabajo podrán establecerse unidades equiparables, ¿vale?, a lo que serían esos servicios, secciones y negociados para que se desempeñe por el personal laboral. El personal laboral es el personal que trabaja en las administraciones públicas que no está sujeta al régimen estatutario. Es decir, que tiene un contrato laboral sujeto al derecho laboral, ¿vale? Como el que tendríamos con una empresa privada, ¿vale?
Y aquí, viendo que son I58 y se han portado muy bien, ha habido un montón de colaboración, lo podemos omitir. Solo enseñaros que, por ejemplo, los jefes de negociado tienen competencia en notificar resoluciones, expedir certificaciones de expedientes. ¿Ves? Vemos que hay competencia en los jefes de negociado. Jefe de servicio, que sería quien habíamos nombrado jefe de servicio. ¿Tú eras la jefa de servicio? Pues tienes competencias para formular las propuestas sobre las asignaciones de gratificaciones y complementos de productividad. Y luego, además, resolver los procedimientos reglados y todo eso, con lo cual al final vas a firmar realmente procedimientos cuando estés trabajando en la administración del gobierno de Canarias. ¿Vale? ¿Qué? Sí, porque sí, porque hay unos niveles y en base a los niveles llegarás a unas cosas u otras. Normalmente a jefes de negociados podemos llegar siendo auxiliares administrativos. Con lo cual, jefe de negociados está muy bien porque tienes ahí a tu mando un montón de expedientes y personal de apoyo. ¿Vale? Vale, pues no les doy mucho la chapa. La gente que se estaba incorporando ahora, bien, mal. Colapso colectivo. Sí, ¿no? Nuria también, que se incorporó hace poquito. No sabe, no contesta. Muy perdida. Es normal, ¿eh? Es muy normal. Yo llegué a la segunda más. Prefiere este tema. Bien, conseguí apoyo. Nuria prefiere este tema a los anteriores. Es normal ir un poco perdido, pero es cierto que al final este tema, pues bueno, es simplemente organización, ¿verdad? Que tampoco estamos entrando en mucho tema de competencia, de las leyes, de tal. Pero es normal, pero poquito a poco, ¿vale? Siguiendo un poquito las clases y estando aquí a tope, se consigue un montón. Sí. ¿En qué sentido? Sí. Que tú la abones y luego ellos te dan la... Mm. Y ya verán si te la devuelven o no. Yo os dije que hacía el vídeo para ayudaros a inscribiros y tal. Y ya eso ya voluntad de cada uno ir a esos exámenes. Al final la parte que ellos buscan, ¿cuál es? Lo que pone ahí, constituir la bolsa. ¿Vale? Para ellos ir llamando para cubrir puestos de trabajo. Es interesante, está abierto todavía la inscripción hasta, yo creo que era más adelante, salió el 5, sí, hasta entrando marzo. Con lo cual no está mal. Yo con esta tengo suficiente. Sí, yo más o menos... Sí, es cierto que, por ejemplo, en la de Gobierno de Canarias del año pasado, nosotros llegamos a dar informática, pero después no entró ninguna pregunta. Es decir,
ahí la culpa la tiene un poco la ley de bases del régimen local, que establece los exámenes como tienen que ser, establece los tipos de temas. Entonces la de las entidades locales difícilmente te sales de ese examen práctico, ¿vale? Ese examen práctico normalmente de ofimática en entidades locales lo sueles tener. Pero bueno, ahí queda. A quien le apetezca apuntarse para estar en la bolsa y tal, y que lo llamen para trabajar, ahí está. Al final, nosotros por lo pronto no nos vamos a desviar del camino, porque 299 plazas que tenemos del Gobierno de Canarias nos da para entrar todos y que queden vacantes. Con lo cual, ahora mismo, con que nos sobren 20 placitas para la academia, vamos bien. ¿Vale? Bueno, pues no os quito más tiempo. Buenas noches. Deciros que vamos bien, vamos por el buen camino. Vamos despacito, pero sin prisa, ¿vale? Y cogiendo ahí ritmito. Y creo, si no se desbloquea esta noche, estarán mañana los test de esta parte, ¿vale? Porque yo normalmente lo hago de la totalidad y luego, pues, dependiendo de hasta dónde lleguemos, pues empiezo a filtrar, ¿vale? Entonces subiré ahora, voy a intentar limpiar ahora los test para que solamente se suban partes del contenido. Y si no me da tiempo de hacerlo ahora, porque ya es un poquillo tarde, mañana sin falta lo tenéis, ¿vale? Mañana por la tarde, después de... ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo a todos, nos vemos, cuídense. Chao, 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 chao.